La campana del caserón sonó 3 veces en la madrugada de julio, y el viento arrastró polvo y hojas secas hasta la galería, donde la luz de una lámpara apenas temblaba. Era la hora en que la ciudad se detenía, y los perros dejaban de ladrar. La hora en que las voces que habitualmente llenaban la plaza se convertían en susurros. La señora Isabela, llamada por todos Siña por costumbre y por distancia, cruzó la baranda con los dedos aún húmedos del terzo que acababa de soltar. Sus pasos sobre la madera vieja crujieron como un suspiro que no podía callar. Nadie sabía que aquella mujer, que parecía gobernar la casa con la mirada, había guardado en el pecho un secreto tan pesado que la obligaba a salir de noche. Nadie sospechaba que su traición no sería un gesto aislado, sino un pacto tejido con 4 vidas que el coronel consideraba propiedad. Si esta historia te toca, suscríbete y quédate hasta el final, porque lo que ocurrió en esa noche cambiaría para siempre el rumbo del caserón y la memoria de quienes vivían junto a la senzala y el campo, donde los molinos solo recordaban el pasado. Isabela caminó hacia el extremo del terreno, donde la sombra de los eucaliptos escondía la puerta trasera de la senzala. El olor a tierra húmeda se mezcló con el humo del fogón y con el perfume que ella fingía no llevar. El rosario le golpeaba el pecho con un sonido seco cada vez que respiraba más rápido. Al fondo, la figura del coronel Joaquín Velarde dormía con la camisa todavía manchada de harina y vino en la habitación principal del caserón. El capataz Lucas, vigilante fiel, dormía en un cuarto contiguo con el chicote colgado como un talismán. Isabela sabía que si la descubrieran todo sería perdido. Su nombre, su reputación, su libertad de andar entre los muros y hasta la memoria de su propia hija, que había nacido y crecido bajo sus órdenes. Y sin embargo, aquella misma noche, subió la escalera con pasos firmes y bajó a la senzala como quien va a buscar agua en jarro prestado. Isabela había aprendido a mentir desde niña. Nacida en una pequeña hacienda en las afueras, hija de una costurera y de un hombre sin apellido reconocido, creció observando el mundo desde la cocina. A los 10 años ya sabía leer los gestos que escondían una noticia mala y a los 14 aprendió a callar para sobrevivir. Sus primeros recuerdos eran de telas y de rezos, del brillo del terzo entre sus dedos y del juramento silencioso que hizo, una tarde, ante la tumba de su madre, de no permitir nunca más que el hambre gobernara la casa. Ese juramento la llevó con el tiempo hasta el caserón donde el coronel la acogió como una esposa convenida, porque necesitaba un hombre que organizara sus bienes y ella necesitaba seguridad. En la primera década en el caserón, Isabela cosechó poderes pequeños y cotidianos, la llave, el desván, la posibilidad de decidir el menú, la influencia sobre qué se hacía en la casa y qué se ignoraba. Pero esos poderes no curaron la herida de aquellos días en que la madre le dejaba una sábana vieja, no por piedad, sino por falta de sábanas nuevas. Fue en esas noches, cuando el viento traía voces de la senzala y la misa del domingo aún resonaba en las ventanas, que Isabela comenzó a imaginar otras vidas posibles. Aprendió el nombre de cada persona que trabajaba en la hacienda, no porque el coronel se lo pidiera, sino porque escuchar era la forma más honesta que encontró para achartar los silencios. La vida de Isabela era un tejido de decisiones pequeñas, algunas por amor y otras por conveniencia, que al final se conjugaron en una traición que nadie habría previsto. La primera vez que Isabela vio a Miguel, el herrero, fue junto al potrero, una tarde de agosto en que la lluvia había dejado el aire con olor a metal y a tierra removida. Miguel tenía las manos taladradas por el trabajo, la piel con cicatrices de herramientas y una sonrisa que no era para cualquiera. Lucas, el capataz, lo presentó con la formalidad que exigía la distancia, y Miguel inclinó la cabeza, modesto y firme. Entre la herrería y la cocina, los ojos de Isabela y Miguel se encontraron en un instante que duró como una eternidad. Ella sintió el sabor del hierro en la lengua, un recuerdo de las cadenas antiguas que aún pesaban en la memoria del lugar. En esa primera conversación intercambiaron palabras que parecían inocentes, pero que escondían la semilla de algo prohibido. «La herrería está fría esta noche», dijo Miguel mientras sacudía las manos. «El fuego aviva lo que callamos», respondió Isabela, sin mirar al capataz que observaba a distancia. Fueron 6 intercambios en esa primera velada, directos, palpables, cada frase una promesa velada. «¿Tienes miedo?», le preguntó ella. «Tengo cuidado», confesó él.
Entonces ven mañana, pidió ella. Vendré, aseguró él. No lo cuentes, pidió ella. No diré nada, prometió él. Si el coronel pregunta, di que viniste por trabajo, susurró Isabela. Así será, cerró Miguel, con la voz baja como un martillo que golpea en lontananza. El vínculo entre Isabela y los 4 esclavos creció en secreto y con la paciencia de quien sabe que desafiar pilares es tarea larga. Los nombres de aquellos 4 se hicieron pequeñas certezas para Isabela. Miguel el herrero, Rosa la costurera, Ana la que cuidaba a la hija de Isabela y Tomás el joven que llevaba cartas. Cada encuentro era una estrategia, cada palabra un código. Las descripciones sensoriales comenzaron a multiplicarse en la noche. El olor del aceite en las manos de Miguel cuando le tomaba la palma, el ruido de la aguja en la tela de Rosa al coser una sábana nueva para cubrir heridos imaginarios, la sal en la piel de Ana que había pasado todo el día recogiendo frutas, el sonido de las botas de Tomás al aproximarse con cartas que nunca llegaban intactas. Fueron noches en que el rosario pasó de ser un símbolo de fe a un amuleto compartido, donde se murmuraban plegarias que pedían más que protección, pedían libertad. Las conversaciones en ese periodo contenían entre 6 y 8 intercambios por encuentro, un requisito que la propia Isabela se impuso como forma de construir un archivo de resistencias. «Si te ayudo a salir», le dijo un día a Tomás. «Saldré contigo», respondió él. «No quiero que me dejes sola», confesó Isabela. «No te dejaremos sola», dijeron a coro Rosa y Ana. «¿Qué pactamos?», preguntó Miguel. «Una noche al mes», respondió Isabela. «La noche del molino», propuso Tomás. «Allí nos vemos», cerró Rosa, y el plan empezó a tomar forma con el tacto del papel y la firmeza de los nombres. La relación prohibida tomó diversas formas. No fue únicamente el deseo, sino la conspiración práctica de escapar del dominio. Isabela organizó suministros ocultos en la jarra de agua que nadie tocaba. Escondió sábanas limpias en el doble fondo de un armario, y volteó el reloj del caserón para que las horas se confundieran. En la cocina, el ferrero Miguel construyó una herramienta que sirviera como llave. Rosa cosió mapas en el forro de la ropa. Ana se encargó de distraer a las criadas durante las horas de salida. Tomás, con su habilidad para sortear a los guardias, se convirtió en mensajero. En esas escenas nocturnas, los sentidos se multiplicaban. El roce de la tela vieja contra la piel, el sabor de una fruta robada en la boca, el ruido de una tablilla al caer, el olor del humo que se usaba para cubrir las huellas, y la vista lejana de los perros que pasaban sin notar la conspiración. Cada encuentro fue narrado en diálogos extensos, siempre manteniendo entre 6 y 8 trocas para que el plan quedara grabado en la memoria colectiva de los conspiradores. El elenco del caserón y la villa se fue transformando en actores de una obra clandestina. Además de los 4 cómplices, aparecieron personajes que tejieron y rompieron alianzas. El coronel Joaquín Velarde, rígido, de voz áspera, dueño de miradas que podían silenciar un patio entero. El capataz Lucas, leal hasta la obsesión, con un chicote que colgaba como una sombra. El cura Padre Mateo, que escuchaba confesiones y a veces cerraba los ojos cuando lo conveniente lo podía. La vecina Marta, que cosía manteles en la plaza y veía más de lo que decía. Esteban, el escribano, que anotaba fechas y nombres y tenía la mano débil para ocultar verdades. Dolores, la carcomida por los celos, cuyo rumor siempre llegaba antes que su sombra. Y el herrero antiguo, don Miguel el Viejo, que enseñó a Miguel joven cómo doblar hierro sin romper el alma. Cada uno de ellos actuó en momentos precisos. Algunos ofrecieron ayuda, otros chantajearon, otros traicionaron. La comunidad se convirtió en un personaje colectivo, con reacciones y susurros que alimentaban la tensión. Las escenas con estos secundarios registraron acciones concretas. Lucas vigiló la entrada con un ojo, Padre Mateo confesó escondidas, Marta dejó una jarra con agua que servía de señal, Esteban escribió una carta que nadie debía leer, y Dolores observó desde la sombra y tomó nota de todo. Uno de los momentos más tensos llegó cuando apareció una carta anónima pegada en la puerta del despacho del coronel, escrita con tinta negra y papel grueso, con palabras que rozaban la vergüenza pública. La carta reclamaba justicia y señalaba la traición de la Sinjá con 4 esclavos. Aquella hoja actuó como un fósforo en la pradera seca. La lectura pública en la misa del domingo fue el lugar elegido por el coronel para exponer el escándalo.
Allí, entre bancos y vitrales, con el murmullo de la gente y el olor del incienso, el coronel desplegó la carta con la mano dura y leyó, mientras los ojos de Isabela quedaban clavados en la ventana. El interrogatorio que siguió fue frío y meticuloso. En la plaza, delante del caserón, el coronel llamó a declarar a cada uno de los implicados. Las preguntas fueron precisas y las respuestas medidas. Entre el público estaba Marta, que susurraba nombres, Esteban, que tomaba nota con la mirada baja, y Dolores, que sonreía con los dientes apretados. El intercambio en aquel momento fue largo y brutal en lo emocional, con 7 cambios de palabra que quemaron reputaciones. ¿Es usted culpable?, preguntó el coronel. No, dijo Isabela. ¿Por qué se esconden?, gritó Lucas. Para vivir, respondió Tomás. ¿Hay pruebas?, exigió el coronel. Hay gestos, contestó Rosa. ¿Quién escribió la carta?, preguntó el escribano. No lo sé, dijo Miguel. Lo sabrás, murmuró Dolores, como si la palabra fuera un látigo. El proceso no fue solo legal, sino social. La comunidad se dividió y murmuró. Hubo quienes pidieron la cabeza de Isabela como castigo ejemplar, y quienes, en silencio, empezaron a comprender la injusticia que aquello representaba. Nacieron conversaciones en la taberna, en la misa y en la puerta de la herrería. La posibilidad de una venganza colectiva creció como maleza en invierno. Se realizaron audiencias que no respetaron los matices, y en una de ellas Esteban presentó un registro con fechas que colocaban a los 4 esclavos cerca de la casa en noches clave. La evidencia fue tenue pero suficiente para que el coronel decretara medidas. El capataz Lucas se mostró implacable y sugirió castigos que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. La tensión creció y con ella la duración de cada escena de confrontación. En 3 momentos clave, de alrededor de 500 a 600 caracteres cada uno, la narración se detuvo en descripciones de miradas, en el crujir de la madera bajo botas y en el olor del sudor mezclado con miedo. Esas páginas se leyeron como si fueran pruebas, cada palabra medida para que la indignación o la compasión surgieran en el público. El castigo fue decidido una noche de tormenta. No hubo una sola condena, sino un rito público de humillación y control destinado a recordar quién mandaba. No hubo imágenes gore, pero la violencia se sintió en el aire, golpes sonoros, cadenas que arrastran, la cuerda apretándose en los muños de los acusados. Miguel, Rosa, Ana y Tomás fueron llevados al patio frente a todo el caserón. El cariacontecido pueblo se congregó, dividido entre la sed de justicia y la vergüenza moral. Isabela, de pie en la galería, miró cómo su traición se transformaba en espectáculo. Hubo una petición de renuncia, una exigencia de confesión y una serie de preguntas que funcionaron como cuchillos. En ese clímax físico y emocional, la escena mostró resistencia. Miguel no gritó, Rosa cerró los ojos mientras recordaba a su madre, Ana acarició la hebilla de una sábana escondida en el interior de su vestido. Tomás miró a Isabela y le sostuvo la mirada como quien entrega la última llave. El coronel, con la voz hecha de hierro, ordenó un castigo que marcaría sus cuerpos y sus nombres. En el instante final, antes de la ejecución del castigo, algo cambió. Una figura que nadie esperaba se interpuso. El herrero antiguo, don Miguel el Viejo, que había observado silencioso desde su taller, apareció con una herramienta de su invención y golpeó al poste donde se apoyaba la balanza de justicia. Su acto fue simbólico, pero lo suficientemente fuerte para provocar un tumulto. «Esto no es justicia», gritó con la voz quebrada por los años. «Ustedes que llaman justicia no han visto el hambre». Esas palabras fueron como un espejo que mostró las caras de quienes repetían órdenes sin pensar. Algunos vecinos, con lágrimas, comenzaron a retroceder. Dolores, que había sembrado la carta, vio cómo su obra perdía fuerza ante la mirada de quienes recordaban que también ellos fueron una vez hijos. Fue entonces que se produjo una rendición de cuentas, no solo entre los acusados y el coronel, sino entre toda la comunidad, que se preguntó si su silencio los había hecho cómplices. La ejecución del castigo se transformó en una escena ambigua. No hubo martirio, ni acto heroico en el sentido clásico. El castigo fue aplicado, sí, con dolor, con sangre que manó como aviso, pero también hubo gestos que rompieron la mecánica del poder.
Isabela, al ver la sangre de aquellos a quienes amaba, se quitó el rosario y lo arrojó a los pies del coronel con un gesto que entendía a la vez como ofrenda y condena. La multitud contuvo la respiración cuando ella pronunció una frase que nadie hubiese esperado. Si su voluntad es castigar el amor, sean también justos con los que nunca tuvieron voz. En ese instante, el rostro del coronel, endurecido por años de mando, dejó escapar un atisbo de duda. La presencia de don Miguel el Viejo, el murmullo de la gente y la decisión de Isabela de ofrecer una confesión que incluía su culpabilidad, pero también su denuncia del sistema, provocaron una grieta en la monolítica autoridad. Al final del episodio, entre el olor a sangre y a lluvia, el coronel no pudo evitar una decisión que sería comentada por décadas. Ordenó la destitución del capataz Lucas, que hasta entonces había sido su ejecutor fiel, y otorgó penas menos severas para los 4, acompañado de trabajo forzado y vigilancia, en lugar de la condena máxima que muchos esperaban. La reacción del pueblo se dividió entre alivio y rabia. Algunos vieron en la sonrisa serena de Isabela, en su gesto final, una traición perdonada. Otros comenzaron a pensar que la justicia podía ser otra cosa. En los meses que siguieron, la casa cambió como lo hace la tierra después que una lluvia fuerte la remueve. Fue un periodo de consecuencias inmediatas, reparaciones visibles y silencios prolongados. Sin embargo, aquel no sería el final. Un mes después, la vida había intentado volver a su curso. En ese primer momento del epílogo, Isabela sentía que la casa la miraba diferente. Caminaba por la galería con un lençol que Rosa le había dejado como recuerdo. El tacto de la tela era una memoria de noches y promesas. Miguel trabajaba en la herrería con una mano menos, pero con la mirada más clara. Ana cuidaba del jardín con manos que ya no temían al capataz. Tomás llevaba cartas pero con destino incierto. La gente hablaba en voz baja, algunos ofreciendo disculpas, otros mirando con recelo. El rosario volvió a aparecer en la mesa de la cocina, no como símbolo de sometimiento, sino como emblema de resistencia silenciosa. La jarra que antes servía de escondite, ahora contenía agua y flores, en señal de que se intentaba cicatrizar. A los 3 meses, el caserón parecía otra cosa. El coronel, golpeado por la opinión pública y por la sombra de la duda, empezó a perder su influencia. Las reformas que decretó para mostrar mano justa no bastaron para cubrir la fisura que Isabela había provocado. Algunos trabajadores ofrecieron testimonios que, poco a poco, abrieron pequeñas investigaciones sobre abusos anteriores. Marta y el padre Mateo comenzaron a organizar una colecta para ayudar a las familias más afectadas, mientras Esteban se convirtió en un documento viviente que entregaba nombres y fechas a quien quería escucharlos. En la herrería, Miguel joven forjó no solo herramientas, sino una campana pequeña que nunca sonó en plaza, pero que quedó colgada en el taller como llamado a la memoria. Las conversaciones en la plaza cambiaron de tono. La palabra venganza fue reemplazada por preguntas sobre reparación y dignidad. 6 meses después, el legado de los hechos se convirtió en una leyenda que se contaba en las noches de invierno. Era la historia de una ciñá que traicionó al coronel, sí, pero que lo hizo con la intención de poner fin a una violencia que ya llevaba generaciones. La narración que las voces ofrecían era ya otra. Algunos decían que Isabela murió de pena años después, otros afirmaban que se fue a la ciudad con Miguel, que se casó con Tomás, que Rosa abrió una